Hola mis hermanos queridos, me gustaría estar en condiciones físicas de grabar el comentario de la lección de esta semana en video, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Él no hace las cosas como nosotros, los seres humanos, deseamos o pedimos. Dios hace las cosas como Él, en su soberana sabiduría, sabe que las cosas deben ser hechas. Ustedes saben que estoy enfrentando una terrible batalla contra la enfermedad, pero el Señor me está llevando paso a paso, dentro de su tiempo y no del mío. Les agradezco sus oraciones, las expresiones de cariño, amor y preocupación. Por favor, sigan orando por mí. Dios es poderoso y está en el control de mi vida. Ahora, después de decir estas cosas, voy a comentar la lección 7 bajo el título de Jesús, el ancla fiel. Lo primero que necesitamos saber es que en este punto del estudio de la epístola a los Hebreos, Pablo hace un alto en su presentación teológica del tema y empieza a aplicar la teología a la vida práctica de la iglesia. Tal vez no se perciba con facilidad, pero la iglesia, mientras estemos en este mundo, será afectada por 3 influencias. La primera es la palabra de Dios, su teología, sus enseñanzas, sus instrucciones. Sin embargo, hay un segundo factor que influye en la formación o muchas veces en la deformación de la iglesia, y son las circunstancias que la rodean, las pruebas de la vida, las situaciones difíciles que el enemigo levanta para desanimar al pueblo de Dios, para hacerlo sufrir, para hacerle perder la fe. Mi pregunta es, ¿cómo reacciona la iglesia delante de los embates de la vida? ¿Se desanima? ¿Pierde la fe? ¿Cree que se ha equivocado al entregar la vida a Jesús? Recuérdate que cuando digo cómo reacciona la iglesia, me estoy refiriendo a ti. ¿Cómo reaccionas tú delante de los embates de la vida? Bueno, Pablo les recuerda a los hebreos que ellos resistieron con fe las situaciones difíciles. La iglesia de los hebreos no se dejó afectar por las vicisitudes de la vida. El diablo vino contra ellos como un león rugiente, buscando destruirla. Pero los hermanos hebreos reaccionaron con fe. Por eso Pablo les dice en Hebreos 10, 32 al 34 lo siguiente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas, a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabidores de que en los cielos tiene una herencia mejor y permanente. Ahora, mi amado, quisiera que percibas la expresión fueron iluminados. Esta expresión se la repite aquí, en el texto que acabo de leer, y también en Hebreos 6, 4 y 5, donde dice que no es posible
que los que un día fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra. ¿De qué está hablando Pablo en este texto? Él se está refiriendo a la experiencia maravillosa de los hebreos cuando recibieron las buenas nuevas del Evangelio. Primero, ellos fueron iluminados. Recuerda esta palabra, iluminados. ¿Recuerdas que te dije que percibieras esta palabra hace algún minuto atrás? Es clave esta palabra, iluminados. Aquí Pablo se refiere a los hebreos en el desierto, cuando ellos fueron iluminados por la antorcha que los guiaba y que era un símbolo de Jesús. Ellos también, los hebreos en el desierto, como los hebreos a los que Pablo escribe en sus días, los hebreos del desierto también saborearon el don celestial en el maná. O sea, gustaron la palabra, la recibieron con alegría y se regocijaron con ella. Y todo esto fue maravilloso. Pero hay una tercera característica de la iglesia de los hebreos, y es que ellos tuvieron parte en el Espíritu Santo. Eso es lo que el texto que leímos dice. Esto es clave, ¿sabes? Aquí se está hablando del Espíritu Santo. No hay cómo huir del tema. Pero en este punto necesito detenerme para hablar de la tercera influencia que afecta a la iglesia. Recuérdate que la primera es la palabra de Dios, las instrucciones divinas. La segunda son los embates de la vida, las dificultades que el diablo presenta para desviar la fe o para desanimar en la fe a los hijos de Dios. Te digo una cosa, este tercer elemento que tiene que ver también con la formación de la iglesia, yo digo, no debería ser así, pero infelizmente lo es. Y me refiero a la cultura que nos rodea. Siempre fue así a lo largo de la historia. La iglesia vive en este mundo, eso es inevitable, de una u otra forma. Aunque no querramos, somos influenciados por la cultura en la que vivimos. Disfrutamos del compañerismo de los hermanos durante el sábado en el templo. Nos regocijamos cantando, alabando el nombre de Dios, estudiando la palabra de Dios, conviviendo con los hermanos. Pero ese es un día. A lo largo de la semana somos bombardeados por la cultura que nos rodea. Y esta es una cultura que se propaga con una velocidad alucinante a través de las redes sociales. ¿Y cuál es la cultura de nuestros días? Pues es una cultura dominada por el humanismo moderno, que es el caldo de cultivo del pluralismo y del relativismo. ¿Qué enseña el pluralismo? Que no hay una sola manera de pensar, ya que cada ser humano es un ser libre y pensante. Consecuentemente, no puede haber una sola verdad, sino muchas verdades. Y entonces la verdad no es absoluta, sino relativa. Quiere decir, cada uno tiene derecho a tener su verdad y decidir lo que desee. Solo que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios es absoluto y eterno. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú sabes que no existe nada más absoluto que el propio Dios. Por eso sus enseñanzas son eternas. Sus principios y sus valores también. Y los hebreos del tiempo de Pablo, que al principio de su experiencia cristiana
se habían deleitado en el mensaje divino, habían sido iluminados y habían gustado de la palabra. Ahora, sin percibir, estaban siendo afectados por la cultura donde cada uno escogía su propia verdad. El pueblo, la cultura, la gente de afuera no tenía más en cuenta lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu Santo, peor todavía. Este es el punto en el versículo 4. Pablo dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de no hacerle caso al Espíritu Santo, de resistir el trabajo del Espíritu, que es guiarnos a la verdad. ¿A qué verdad nos guiará el Espíritu si cada uno escoge su propia verdad? Por eso los versículos 4 y 6 son claros. Dice, no es posible que vuelvan a ser renovados. O sea, es imposible. ¿Quieres un ejemplo de algo imposible? Coloca la cabeza dentro de un balde de agua y quédate media hora sin respirar. Eso es imposible. Bueno, Pablo dice que es imposible que al que se endurece contra el Espíritu Santo, que esa persona sea renovada. Y Pablo aclara que eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. No se puede ignorar la expresión vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Es imposible que vuelvan a ser renovados para el arrepentimiento. Pablo está hablando en este texto del pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios se canse de perdonar o porque su amor infinito por el pecador se haya agotado, sino simplemente porque para ser perdonado, el pecador necesita pedir perdón. A nadie se le puede obligar a recibir el perdón. El perdón es una dádiva de la gracia divina, pero la persona debe querer ser perdonada. ¿Y qué se puede hacer por alguien que no acepta que está pisoteando a Cristo? Por alguien que por causa de la cultura puede estar en la iglesia, inclusive, pero no hace las cosas como la Biblia enseña, como Dios instruye, sino hace las cosas guiado por su manera de pensar, llevado por su cultura. ¿Qué se puede hacer por alguien que puede, como dije, inclusive estar dentro de la iglesia, pero ha fabricado sus propios valores sin tener en cuenta lo que el Espíritu le habla a través de la Biblia? Simplemente no es posible que sea perdonado. ¿Por qué? Porque para él todo está bien. Porque él se ha acostumbrado a jugar con los conceptos divinos, a racionalizar. Por eso Pablo vuelve a decir en Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Aquí Pablo menciona una mala conciencia. La conciencia no es la voz de Dios, pero el Señor nos habla muchas veces a través de ella. Cuando no se ha vuelto todavía mala, cuando la conciencia todavía escucha lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en este punto es necesario aclarar que Dios no le ha dado una buena conciencia solo a los que conocen su palabra. Recuérdate que escribiendo a los romanos, Pablo declaró en Romanos 1, 18 al 25, el texto es largo, pero
Necesito leerlo. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Mira, de quienes injustamente retienen la verdad. Quiere decir, manipulan la verdad, hacen lo que quieren con la verdad. Sigo leyendo. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esta frase es clave. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a su impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Oh, mi hermano querido, esta gente recibió de manera natural la conciencia de la existencia divina, pero no le hicieron caso y el resultado fue triste. Entonces imagina a aquel que un día fue iluminado por la palabra de Dios y sin embargo, debido a sus propios racionamientos, volvieron su conciencia una mala conciencia. Esto es terrible y peligroso. Pero ahora pasemos a una parte de esperanza y ánimo y continuemos con el comentario de la lección. Por favor, mi amado, no tengas temor de haber pecado contra el Espíritu de Dios. Él te llama y te vuelve a llamar una y otra vez. No quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Esto es maravilloso y nos lleva al siguiente asunto de esta lección. Leamos Hebreos 6, versículos 9 al 12. Dice, queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han demostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Veamos algunas características de los cristianos fieles que, aunque puedan a veces caer, ser derrotados, persisten en continuar. Primero, ellos son gente que trabaja para Dios en favor de los santos. En segundo lugar, son gente que no se desanima porque saben que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Son gente que no es perezosa. Y todo esto es resultado de que Cristo vive en ellos, guiando sus pasos a través de la enseñanza bíblica. Bueno, mi amado, llegamos al fin de este comentario
hablando de Jesús como el ancla del alma. Leamos Hebreos 6, 16 al 20. Dice así: cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian, ¿qué cosas no cambian? Su juramento, su palabra, su promesa y el hecho de que cuando Él dice, está dicho. Por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, mi hermano querido, por favor no te dejes influir por la cultura en la que vives. No trates de jugar con los consejos divinos, con sus instrucciones, con sus enseñanzas. El Señor te ama, desea salvarte, sufre y llora por ti. Y si caes, pues Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti. Entonces, ánimo delante de los embates de la vida, delante de la cultura que te rodea. Tú aférrate a las instrucciones divinas. Lee, asimila, agárrate de las promesas divinas. Cobra de Dios las promesas divinas. Tú eres precioso para el Señor Jesús. Si estás pasando por un momento difícil, como yo lo estoy haciendo en este momento, es cuando más tu confianza debe ser depositada en Cristo. Por favor, sigue orando por mí. Necesito tanto de tus oraciones. La semana pasada dije que me hubiera gustado ya grabar este comentario desde Brasilia, pero todavía estoy aquí en Ucrania sin poder viajar. Pero Dios es Dios, soberano y eterno, y yo confío en Él. Y en este momento, en mi corazón, quiero extender mi oración para todos aquellos que tal vez se sienten tristes, para todos aquellos que tal vez sienten temor de haber pecado contra el Espíritu Santo. Por favor, no es que no haya perdón, es que si tú no pides perdón, no puede haber perdón. Entonces llora a los pies de Jesús, derrama tu alma, dile: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi corazón se está endureciendo? Y el mejor remedio para todo eso es abrir cada día un versículo de la Biblia y meditar, digerir ese versículo, aplicarlo a tu experiencia, a tu vida propia. Un gran abrazo, querido. Pena que no pude grabar el comentario de esta semana en video. Lo estoy haciendo en el cuarto del hospital, solo con mi celular, pero no quería que el comentario de esta semana, quiere decir el comentario de la escuela sabática, que durante 25 años salió sin parar, parase ahora por causa de esta enfermedad. Un día les voy a contar, cuando salga de aquí, cómo nacieron estos comentarios hace 25 años atrás. ¿Por qué razón existen los comentarios?
¿Por qué comencé a grabar estos comentarios? Es una historia bonita. Y también cuando salga de aquí, les voy a contar las maravillas que Dios está haciendo por mí. Aquí mismo, en el hospital, yo ya he visto la mano poderosa de Dios obrando en la vida de gente que estaba en una situación terrible, porque durante 15 días estuve en la unidad de tratamiento intensivo. Gente que entraba gimiendo, llorando, lamentándose. Gente por la cual yo oraba, al mismo tiempo que oraba por mí. He visto maravillas, pero les voy a contar todo eso después. Gracias, mi amado hermano. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero sé que oras por mí. En todos los países del mundo, de diferentes lugares, literalmente de los 5 continentes, me llegan mensajes de gente que dice, pastor, estoy orando por usted, estoy orando por usted. Y tú sabes, querido, que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y aunque tú estés viviendo un momento difícil, ahora ora, porque Dios está dispuesto a hacer maravillas por tu vida. Un gran abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga.